Hola tercero, ¿cómo están? Espero que bien. Nos volvemos a encontrar por este medio para que la seño les explique otros contenidos que van a ayudar a que resuelvan sus tareas y aprender un poquito más. Estos van a ser medidas de longitud, de peso, doble y triple. Espero que les sirva muchísimo y que sigan cuidándose en casa. Les mando un besote enorme. Y no se olviden que los extraño. Hace mucho tiempo, el hombre utilizaba partes de su cuerpo para determinar medidas. Con sus pasos medía la extensión de sus campos. Utilizaba sus pies para medir extensiones menores, como por ejemplo la piel de un oso. También utilizaban la longitud que hay desde el codo hasta los dedos para medir cosas mayores. A este tipo de medición lo llamaron codo. También utilizó la mano para medir cosas más pequeñas. A este tipo la llamó palma. Algunas veces resultaban imposible medir algo con solo una dimensión. Entonces el hombre medía lo que podía en codos y el resto lo medía en palmas. Pero existen cosas más pequeñas que una palma. Entonces, para las cosas todavía más chiquititas, emplearon el ancho de uno de sus dedos. Esta medida la denominaron dígito o pulgada. En el mercado se compraban y se vendían cosas. Allí fue donde empezó la duda. Vino alguien queriendo comprar una piel de oso de 6 pies. ¿6 pies? ¿De quién? Los hombres eran de tamaño diferente, por lo tanto sus pies no eran iguales. En consecuencia, las mediciones resultantes eran todas distintas. Entonces, lo que hicieron fue medir el largo del codo de varios hombres y decidieron adoptar el que aparecía con mayor frecuencia. Así fue como se dieron cuenta que había que optar por un único patrón de medida. Allí surgió un instrumento convencional que ayudaría a que las medidas fueran las mismas. ¿Con qué instrumentos medimos nosotros? ¿Se les ocurren algunos ejemplos? Les propongo que se turnen con algún familiar para medir el largo de la mesa con la mano. Calculen y cuenten cuántas manos suyas entran y cuántas manos entran del familiar elegido. ¿Entran las mismas cantidades? No, es lo mismo que le pasaba a los hombres de la historia que acabamos de escuchar. A ver, recordemos un poquito. Cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, los lados de un triángulo, ¿con qué elemento lo hacemos? Muy bien, lo hacemos con la regla. Recordemos un poquito las partes de la regla. La regla tiene números marcados, como es en el caso de la imagen, 1, 2, 3, 4, 5. Y dentro de cada número hay liñitas chiquititas, ¿sí? Fíjense y cuenten en casa cuántas líneas chiquititas hay dentro del trayecto entre número y número. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, hay 10 milímetros, ¿sí? Las liñitas esas chiquititas se llaman milímetros. ¿Y qué significa que estén entre número y número, entre centímetro y centímetro? Que cada 1 centímetro van a haber 10 milímetros. Vamos a repasar un poco cómo se usa la regla. Hay que recordar, primero, que tengo que saber qué es lo que voy a medir. A ver si yo puedo medirlo o no con regla. Recuerden que la regla la utilizamos para medir cosas más pequeñas. Entonces, bueno, acá en la imagen, por ejemplo, se está midiendo un rectángulo. Fíjense que el 0 es el punto de origen. Quiere decir que yo voy a colocar el 0 en el origen de la figura o de lo que yo quiero medir. Entonces, mido y me fijo hasta dónde llega la figura, en este caso el rectángulo, a qué número, a qué medida de la regla llega. En este caso pasa el 1, llega al 2 y lo pasa al 2, pero no llega al 3. Está justo a la mitad del 2 y del 3. Por eso decimos que mide 2 centímetros y medio, porque es medio centímetro más. No llega a ser 1 centímetro completo. No ocupa el trayecto del 2 al 3, sino la mitad. Por eso es 2 centímetros y medio. Mirando la regla y recordando lo que vieron el año pasado en segundo, vamos a pensar. Si yo tengo que medir las migas de pan,
¿Con qué medidas de la regla las voy a medir? A ver. Muy bien, con el milímetro. ¿Y si quiero medir una cartuchera? Muy bien, lo voy a hacer con el centímetro, porque la cartuchera es más grande que las migas de pan. Ahora, si yo quiero medir una pared, ¿puedo hacerlo con la regla? Como poder, puedo, pero ¿cuánto tardaría midiendo con una regla una pared enorme? Muchísimo. Entonces, para medir objetos más grandes, se utiliza el metro. Entonces, para medir cosas muy chiquititas, utilizamos el milímetro. Para medir cosas un poquito más grandes, utilizamos el centímetro. Y para medir medidas mucho más grandes, utilizamos el metro. Teniendo en cuenta lo que hablamos de la regla, ¿sí? Que dijimos que un centímetro tiene 10 milímetros. Hay 10 rayitas chiquititas entre centímetro y centímetro, ¿sí? Miremos esta imagen y díganme, piensen en casa y me dicen, ¿cuál cinta es más larga? ¿La de 1 centímetro o la de 10 milímetros? Muy bien, son lo mismo. Recordamos otra vez, 1 centímetro es igual a 10 milímetros. ¿Y si la cinta fuera de 2 centímetros, cómo comprobamos cuántos milímetros tiene? Vamos a la regla otra vez. 1, 2. Estamos en 2 centímetros. Vayamos hasta abajo y contemos la cantidad de milímetros que hay dentro de estos 2 centímetros. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces, se duplica, es el doble. Si en 1 centímetro hay 10 milímetros, en 2 centímetros va a haber 20 milímetros. Siguiendo la misma lógica, en 10 centímetros, ¿cuántos milímetros va a haber? Miren la imagen esta. Acá hay una regla en donde se saca un pedacito. Ese pedacito es 1 centímetro. Fíjense que va del 0 al 1 y tiene las rayitas chiquititas que son los milímetros. Entonces, tenemos 10 centímetros, ¿sí? Y fíjense que hay todos pedacitos chiquititos donde dentro tiene milímetros. Contemos las rayitas pequeñitas a ver cuántos milímetros hay en 10 centímetros. Te dejo un ratito. Bien, hay 100 milímetros, ¿sí? Cada 10 centímetros tenemos 100 milímetros. Ahora miremos esta otra imagen. Hay 2 pizarrones. Y la pregunta es, ¿qué pizarrón es más grande? ¿El de 100 centímetros o el del metro? Son iguales. ¿Por qué? Porque un metro es igual a 10 reglas de 10 centímetros, ¿sí? Es como si yo uniera 10 reglas una al ladito de la otra, me va a dar el tamaño de un metro, ¿sí? Si quieren comprobarlo, cuenten los centímetros que hay en total en estas 10 reglas que están acá. Y van a ver que es igual a un metro, que es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, los 2 pizarrones son iguales. Ahora recuperemos un poquito la información que obtuvimos hasta acá. Primero vimos que 1 centímetro es lo mismo que decir 10 milímetros. Quiere decir que en 10 milímetros hay 1 centímetro, que es una medida mayor. Por otro lado, sabemos que 1000 milímetros, si contamos todos chiquititos, es lo mismo que decir 100 centímetros. Y que a su vez 100 centímetros es lo mismo que decir 1 metro. Ahora los invito que en casa se pongan a medir todo lo que puedan. Así vamos a comprobar los conocimientos adquiridos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.